Damos paso a Marta Cecilia Cedeño Pérez, de la Universidad de Barcelona, de España, con la ponencia En mi barrio hay pájaros, paisaje urbano y confinamiento. Por favor, Marta, adelante. Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Perfectamente. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con todos y con todas ustedes esta comunicación, que es un esbozo de un trabajo de investigación que estoy realizando acerca de los cambios que ha sufrido el paisaje de mi barrio. Bien, en este caso son los cambios, digamos, perceptuales que se han notado durante el confinamiento en el barrio Pubilla-Casa del Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Entonces, el objetivo fundamental pues, es mostrar esas transformaciones que ha sufrido el barrio. A nivel metodológico, hay que decir que esta investigación tiene un fuerte contenido de etnografía urbana, casi que una autoetnografía se ha hecho, que consiste fundamentalmente en una observación naturalista y también la toma de detalles, la toma de datos a través del teléfono móvil, en vista de que durante el confinamiento, que en España fue del 16 de marzo hasta el 20 de junio, pues sobre todo en los primeros días no se podía estar mucho tiempo en el espacio público, media hora para sacar la mascota y ya está. Entonces, a los 10 días de haberse dictado el confinamiento, más o menos como el 25 de marzo, empecé a hacer yo las primeras observaciones, obviamente sacando mi perrito. Entonces, en vista de las circunstancias en las cuales estábamos, que no podíamos permanecer un rato considerable en el espacio público, pues nada, tenía que hacer las caminatas muy rápidamente y así que mi trabajo de campo lo hice de viva voz, grabando todo lo que iba observando en el móvil. ¿Vale? Entonces esa fue la etnografía que se hizo. Y obviamente pues también se hizo una revisión documental en donde se rastrearon trabajos recientes acerca del paisaje urbano en tiempos de confinamiento, en tiempos de pandemia. Hay bastante información al respecto, se ve que últimamente hay una proliferación bastante notable en torno a cómo abordar el paisaje urbano para mejorar la calidad de vida de la población, de la gente. Bien. Para iniciar, es importante hacer una breve contextualización de lo que es el municipio o la ciudad del Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Esta ciudad es la segunda de Cataluña, es la ciudad más densa de Europa, sí, 22.239 personas por kilómetro cuadrado, según el informe de Eustat 2016 y Bioscusa 2019. Y pues esa densidad hace que esta ciudad sea bastante masificada y que tenga algunos problemas relacionados con la vivienda y sobre todo con la carencia de espacio público, como vamos a ver luego. Un aspecto importante en torno a la historia de esta ciudad es que ha sido fundamentalmente una ciudad de llegada. Una ciudad que ha recibido a lo largo del siglo XX olas inmigratorias de las zonas más vulnerables de España. En los primeros años del siglo XX recibió la primera oleada y luego en la década de los 50, 60 y 70 la segunda oleada de personas que venían de las provincias más miserables de España y que vieron en este lugar pues, un sitio para recomenzar la vida y sobre todo para trabajar. Eso es importante porque durante el siglo XXI también se ha percibido este aumento de la inmigración, ya no de las zonas vulnerables de España, sino de las zonas vulnerables del mundo. Aquí en la ciudad hay personas de los 5 continentes. Bien. La alta densidad del Hospitalet hace que tenga pues, unas implicaciones bastante fuertes en torno a la calidad de la vivienda, a los equipamientos sociales y obviamente el bienestar económico, ¿no? En este caso. Es un paisaje que está asignado por el abigarramiento y la falta de espacio público de calidad. De hecho, en el Hospitalet, digamos, la cantidad de espacio público por habitante es de 5,14 metros cuadrados, lo cual pues convierte a esta ciudad, junto con Santa Coloma de Gramenet, también de Barcelona, las ciudades de Cataluña con menos espacio público por habitante, es decir, hay un déficit más o menos del 50% con respecto a lo que dice la OMS.
Ahora bien, el Hospitalet de Llobregat pues, está estructurado de la siguiente manera. Está compuesto por 6 distritos y por 13 barrios. El barrio en el que se va a trabajar o en el que se está trabajando es Publiacasas. Es el barrio que está situado en la parte noreste y que limita, por un lado, con Esplugas de Llobregat, que es otra ciudad, y luego al norte limita con Barcelona. O sea, estos límites con Barcelona ciudad hace que la identidad de la ciudad se pierda, porque la mayoría de los habitantes no dicen que viven en el hospital, dicen que viven en Barcelona, porque los límites entre una y otra son totalmente borrosos. Una calle es Barcelona y la otra calle es Hospitalet. Y de hecho hay una fluidez también en el transporte público que permite que se pueda desplazar de Barcelona y viceversa en metro, autobús, tranvía, etcétera. Está muy bien comunicada. Ahora bien, en cuanto al barrio Publiacasas, que es, digamos, el objeto de estudio para observar esos cambios del paisaje durante el confinamiento, pues está situado al noroeste de la ciudad. También tiene una densidad poblacional bastante alta, su población es de 29.621 personas, en más o menos 600 metros, ni siquiera un kilómetro, ¿vale? Lo cual pues equivale a una densidad de 50.505 personas por kilómetro cuadrado, según el anuario estadístico del Hospital del 2019. Y hay una cosa importante, es que el hecho de que haya sido una ciudad que durante el siglo XX fue lugar de acogida o de llegada, ha hecho que muchas edificaciones de la ciudad se hayan construido digamos, por sistemas autoconstructivos, y perdón por la redundancia, muchas veces con materiales de baja calidad y, por supuesto, en este caso, sin planes urbanísticos, sin diseños apropiados, y pues todo esto hace que digamos que haya una cierta precariedad, ¿no?, habitacional en algunos barrios de la ciudad. Y esto también, digamos, esta precariedad también se advierte en Hospitalet, perdón, en el barrio Publiacasas, que es en donde se hizo esta observación del paisaje urbano. Hay una precariedad del arbolado viario, hay una escasez de servicios en el espacio público como juegos infantiles, áreas deportivas y parques. Pues claro, ahora vamos a mirar, digamos, cómo está configurada la ciudad en un mapa que tengo, que ahora lo podré mostrar. Entonces, ese déficit de espacio público, pues se entiende. Aquí tenemos el barrio, ustedes se pueden dar cuenta, es lo que está justo en el centro de este mapa, de esta figura que estoy mostrando, ¿vale? Entonces nos damos cuenta que básicamente no hay áreas verdes. Encontramos un área verde en el Parque Can Vidalet, pero ese ya no corresponde al barrio, sino a la ciudad de Esplugas de Llobregat. Y luego también encontramos, abajo aquí no se ve, un parque que se llama Las Planas. Tampoco pertenece a este barrio, sino el barrio Las Planas. Es decir, la ciudad el barrio como tal no tiene espacios verdes de calidad, pero a 15 minutos podemos encontrar estos espacios. Y luego, a media hora, encontramos la Sierra de Collserola. Claro, durante el confinamiento no estaba permitido ir de una ciudad a otra. Es decir, que si queríamos ir al parque Can Vidalet, como queda en Esplugas de Llobregat, no se podía ir. Y que queda 15 minutos. O sea, daba un poco de susto que luego los mozos de escuadra, que es la policía pues autonómica, te pillaran y te pudiesen poner una multa. Entonces, tenías que conformarte con pasear, digamos, por las calles del barrio. Bien. Esta breve contextualización espacial es para que tengamos en cuenta dos cosas. La primera es la alta densidad de la ciudad del Hospital de Llobregat. La segunda es también la densidad que se advierte en el barrio Publiacasas, con todo lo que esto implica en términos de falta de espacio público de calidad y también en términos de una cierta precariedad habitacional, teniendo en cuenta que la mayoría de las construcciones se edificaron por la premura y por la necesidad. Eso significa que no hubo un control de calidad, que no hubo un diseño, etcétera, para hacerlas, digamos, accesibles, para hacerlas
también energéticamente sostenibles, ¿no? Y también hay otros elementos que son importantes aquí, que yo no voy a ahondar en eso, porque voy a sobre todo hablar sobre el paisaje urbano referido al espacio público, pero hay unos elementos como, por ejemplo, el hecho de que estas viviendas sean tan precarias, estaban pensadas no para vivir en ellas, sino para ir a descansar del trabajo que se realizaba. Esta ciudad ha sido considerada una ciudad también muy popular. Una ciudad obrera y roja, ¿no? Es una ciudad, digamos, socialista, de gente trabajadora. Entonces, es una ciudad que en ese aspecto tiene unos elementos, pues, bastante significativos. En el área de la vivienda encontramos una precariedad que está dada por los espacios reducidos, la falta de una iluminación natural, la falta de balcones en algunas, la falta, digamos, de espacios polivalentes y, obviamente, también la falta de jardines. La gente está, digamos, está dentro de edificaciones cuyo promedio de altura es más o menos planta baja más cinco plantas. Es decir, que conviven muchas personas en un piso, en un apartamento de unos 50 metros o menos incluso. Bien. Ahora bien, en cuanto a las partes, digamos, teóricas, no voy a andar mucho en ellas, pero sí parto de un hecho fundamental, y es de concebir el paisaje en términos generales como una cualidad de todo el territorio y de la manera como este territorio es percibido por la gente. Esto, pues, está definido en el Convenio Europeo del Paisaje, Consejo Europa 2000. Es decir, hay una parte física, hay una parte, digamos, tangible, formal, material, y hay una parte que tiene que ver con el aspecto sensorial, con la forma como las personas viven, perciben esos, digamos, esos espacios. En este caso hablamos sobre los espacios urbanos. Entonces, tenemos que hay una materialidad física y una perceptualidad. En el primer caso, pues atiende a los elementos, ya sea de tipo cultural o natural, y en el segundo, a las sensaciones de quien observa, con las consecuentes elaboración de imágenes y representaciones. En ese sentido, existe un diálogo entre las personas y el territorio, en el sentido de que ambas categorías se necesitan para poder existir. La una no puede existir sin la otra. De hecho, hay tantos paisajes como personas. Bien. Ahora bien, el hecho, digamos, de la relación entre paisaje urbano y confinamiento es muy importante. ¿Por qué? Porque en ciudades como estas tan densas es bastante complicado, por ejemplo, guardar la distancia de seguridad. Si tú bajas pues a ciertas calles, vas a encontrar con que las aceras son bastante reducidas y hay muchísima gente, por tanto, tendrás que hacer cintas, hacer displays para poder evadir a esa gente o cambiar de acera para poder guardar esa distancia de seguridad. Eso por una parte. Y por otra parte, el hecho de que en estas viviendas tan pequeñas convivan tantas personas hace imposible, hace muy complicado que pueda guardar una persona el aislamiento en caso de que tenga el COVID. En este sentido, pues ha dejado muy claro esta pandemia que en esta ciudad y en muchas ciudades también de América Latina hay fragmentación, hay desigualdad y hay exclusión. Hay viviendas que no han sido pensadas para vivir, sino para sobrevivir, para ir a ellas, o sea, para ir a ellas después de estar una jornada laboral, digamos, vendiendo, ¿no? Como decimos, la fuerza de trabajo en este caso. Entonces, son habitaciones que no están acondicionadas para vivirlas. Bien, es importante anotar que la infraestructura verde debe proveer unos servicios ecosistémicos, por una producción alimentaria y otros beneficios que contribuyen a la salud mental de las personas. Esto lo dice Acevedo y otros, sobre todo durante los periodos de encierro. Es decir, si no hay espacios públicos de calidad para ir a pasear, si las casas no tienen balcones, no tienen ventanas suficientes donde haya luz natural, pues es bastante complicado poder sobrellevar un confinamiento. Por ello es importante dotar también, la ciudad de espacios verdes accesibles de calidad en cuanto a cantidad y distribución, que sea adecuada para garantizar que las ciudades estén mejor preparadas para afrontar una situación de encerramiento como la que estamos viviendo todavía, o que estamos encerrados todavía, ¿no? Y hay que mejorar la accesibilidad y la distribución de la infraestructura verde urbana. Y también contribuir no solamente a la movilidad, sino también para que esos corredores verdes, esa infraestructura verde urbana también, de alguna forma mengue los efectos psicológicos de un encerramiento, de la incertidumbre que provoca este bicho del COVID, ¿no? Bien.
Ahora, en cuanto a los cambios observados, digamos, son cambios sensoriales, algunos físicos y otros sensoriales en este caso. Yo los he distribuido, los he caracterizado en tres grandes grupos. El primero, Soledad y Canto de Pájaros. El título de mi ponencia viene por el hecho de que la segunda vez que saqué a mi perrito pues, a pasear, la sensación fue muy extraña. Todo estaba cerrado, no había ni un ánima por la calle, pero, sin embargo, por aquella vía arbolada había más pájaros que nunca. Entonces me detuve a escuchar el canto de los pájaros. Me di cuenta que en mi barrio había pájaros. Me di cuenta que este barrio atestado de personas, atestado pues de vivienda, había pájaros. Y fue maravilloso saberlo. Ya no me importó que no hubiese gente, que hubiese pájaro, para mí era lo más importante. Y hay una cuestión importante aquí, es que hay que decir que estamos en primavera, por tanto, en abril los árboles explosionaron en color, hojas nuevas, había nuevos olores también en la calle. Había nuevos olores, la sensación de estar viviendo como un resurgimiento de la naturaleza fue súper importante, ¿no? Incluso hasta las plantas rurales brotaban en los intersticios de las aceras, en los costados de los muros habían plantas rurales, lo cual era pues maravilloso. Y bueno, y a 25 minutos de aquí, pues en la sierra de Collserola, los jabalíes, los conejos, los zorros bajaron. De hecho, mostraron por la televisión que aquí en Barcelona había jabalíes por la diagonal, con lo cual fue, si se quiere, una toma de esos espacios que le corresponden a la naturaleza y que los seres humanos hemos usurpado, ¿no? Eso me parece a mí genial y yo no quería que la gente apareciera otra vez por la calle, la verdad. Bien, esta foto que tengo aquí es una imagen de la calle por donde he transitado con mi perrito. Se pueden dar cuenta que es una calle arbolada, hay un cielo suavemente azul y esos árboles estaban llenos de pajaritos, ¿vale? Bueno, luego buscando qué tipo de pájaros eran, pues eran tórtolas, eran, aquí por aquí los tengo, eran tórtolas, mirlos, gorriones, golondrinas, cotorras argentinas, coloro, vencejos, urracas. Todos estos estaban por allí, era una pasada verlos, que fue maravilloso, pues realmente. El otro elemento que también vi, digamos, dentro de los cambios del paisaje es lo que yo llamo el paisaje de las alturas. Entonces, ¿qué se veía desde los terrados o azoteas? No sé cómo se llamará en México, bueno, azoteas, ¿vale? ¿Qué se veía desde allí? Por suerte, en nuestro edificio, pues hay una azotea, ¿vale? Que está subutilizada y pues de hecho la mayoría no se utilizan correctamente, no se utilizan, digamos, de forma, digamos, ecológica, ¿no? Si acaso se sube a tender la ropa. Pero durante el estricto confinamiento fue una maravilla porque la azotea nos permitía un poquito de libertad. Entonces, subir allí era una maravilla y ver también cómo en los edificios cercanos y lejanos la gente salía, se ponía al sol, estamos en abril, mayo, la gente se ponía al sol, hacían barbacoas, jugaban con los perros, escuchaban música, bailaban. Yo bailé con mi hija varias veces en la azotea, ¿vale? Escuchamos rock allí en la azotea y mucha gente también lo hacía. Entonces fue como un resurgimiento de la vida en las alturas. Desde arriba pues se ve el mar, se ve un paisaje maravilloso y luego las calles vacías. Era muy extraño, era como si la vida ahora existiese en los terrados. Y pues esto también lleva a otras reflexiones que tienen que ver con el uso de que los terrados se pueden utilizar de una manera también sostenible quizás para sembrar plantas aromáticas, para tener un jardín, para cultivar verduras de temporada, etc. Bien. Luego, digamos, llegó la nueva normalidad, ¿no? Que eso empezó más o menos como a mediados de junio, ¿no? Entonces, los bancos de las plazas y los parques infantiles que estaban cerrados se abrieron. Luego, los bancos de las plazas fueron marcados, los bancos de las plazas. Hubo unos cambios, digamos, físicos en el paisaje. Aquí tenemos un banco donde se mostraba, aquí sí se puede sentar, aquí sí, es decir, para guardar supuestamente la distancia de seguridad. Las calles también fueron pintadas para controlar o para dirigir los comportamientos de las personas, de tal forma que se conservara la derecha y también
que se conservara la distancia de seguridad. Muy bien. ¿Cuánto me falta, Roberto? Yo siempre me pierdo con la campanita. 10 minutos para que Ah, termine tu tiempo bueno. totalmente. Hombre, estoy bien de tiempo. Yo estoy Sí, corriendo. tienes al menos 5 si quieres sacar 5 para preguntas. Oye, vale, vale, muy bien, muy bien. Entonces vemos aquí estos cambios, digamos, a nivel formal, ¿no? A ver, una de las cosas que también me conmovieron fue el control social que había, ¿no? Entonces tú ibas a pasear con el perrito, ¿vale? Y estabas también inconscientemente pendiente de que otra persona no estuviese por ahí siguiendo como los parámetros que nos habían dicho, ¿no? El control social por parte de la poli fue brutal. Y luego, ahora mismo que estamos en la nueva normalidad, que es un exabrupto hablar de eso, entonces vemos también cómo se han controlado los comportamientos acerca de lo que se puede hacer, lo que no se debe hacer, justamente para poder combatir o para poder, digamos, salir indemne de esta pandemia. Cuestión bastante complicada en una ciudad tan densa como esta. Bueno, estos cambios también, digamos, luego cuando viene la nueva normalidad, pues o sea, llega el verano, las terrazas se atestan, ¿no? Están atestadas de personas. Y luego los olores, aquellos olores que había percibido yo durante el mes de abril, sobre todo y principios de mayo, las flores, las hojas de los árboles, los pinos, los cipreses olían, tienen un olor, ¿vale? Y era una maravilla poder sentir esos olores como tan alejados de la actividad humana. Pues nada, llegó junio, llegó el 20 de junio, 21 de junio, llegó el verano, llegaron las terrazas, llegaban los gritos de los niños y las niñas, el aroma de curry, de gambas, patatas bravas, frutas tropicales, pescado frito, etc. Y la masificación de las calles. Y yo, lo confieso, sentí una cierta nostalgia porque yo quería seguir experimentando, quería seguir escuchando esos pájaros que incluso venían hasta aquí, digamos, hasta el balcón de mi casa. Quería escuchar los cantos de los pájaros y quería de pronto sentir cómo la naturaleza volvía a tomarse lo que era suyo, en vista de que la urbe, de que la administración local pues no había hecho mucho para que ese espacio urbano estuviese suficiente arbolado, que los balcones que hay tengan sus plantas, tengan sus propias flores, ¿no? En fin. Entonces, acayeron los cantos de los pájaros, las tórtolas y los gorriones y las urracas. Bueno, ahora solamente alguna que otra gaviota queda y las cotorras argentinas o loros que eso siempre están. Pero, pues, de hecho, no, digamos, todos esos sonidos naturales ya no están, ¿no? Y es un poco como la metáfora aquella de que mi barrio hay pájaros porque ha vuelto la naturaleza, la que teníamos olvidada, aquella que la ciudad ha hecho a un lado, ¿no? Bien, conclusiones. Es urgente y necesario que las administraciones de la ciudad tomen medidas para garantizar la cantidad adecuada de espacio verde, la cualificación de los espacios existentes en términos de accesibilidad, variedad y sentido ecológico, y el aprovechamiento de espacios vacíos e intersticiales para la construcción de espacio verde de calidad. La implementación de políticas efectivas que permitan la rehabilitación de viviendas de tal manera que se garanticen condiciones adecuadas de habitabilidad, luz natural, espacios polivalentes, apertura de balcones, ensanchamiento de ventanas, etc. Es necesario adecuar los terrados como lugares que puedan ser utilizados por la comunidad para plantar su propio jardín, hierbas aromáticas, verduras de temporada y como lugar abierto de contemplación y de oxigenación. Bueno, pues digamos que este primer avance era para dar sobre esas primeras percepciones acerca de las transformaciones que se experimentó en el paisaje urbano de este barrio, ¿no? De esta ciudad tan
absolutamente densa, ¿no? Ojo, que ahí también tengo que decir que ahora mismo hay planes, digamos, gubernamentales del ayuntamiento, como por ejemplo el plan director del verde urbano del año 2018 al 2018, perdón, que va del año 2018 al 2028, cuyo fin es cualificar los espacios verdes que hay y también integrar más espacio verde a través, por ejemplo, de calles arboladas, aprovechar a algunos resquicios que están vacíos para plantar jardines, etcétera. Es decir, que hay un plan de la ciudad para poder paliar un poco este déficit de espacio verde que tiene este sector tan importante. Bueno, y pues muchas gracias. Gracias a ti, Marta. Justa, muy puntual, 10:25. Tenemos 5 minutos para comentarios, preguntas. Por lo pronto, me gustaría ir leyendo a los que han estado anotando aquí en el chat. Y la primera es, bueno, Ana Mora te saluda. Y de Francesca Capelli, muy interesante esta narración que contrasta un relato muy idealizado y elitista de la cuarentena como momento de reflexión, descubierta de uno mismo, etc. O sea, las condiciones reales de existencia son estructura y no adorno. De Mónica de la Cruz, una descripción, reflexión, que pone en evidencia cómo se transforman las ciudades en momentos críticos, que resulta de gran valía para hacer análisis críticos que replanteen las ciudades. De Alejandra Olvera Rabadán, quiero compartir una experiencia cuando empezó el confinamiento. Empecé un proyecto de danza filmada en danza llamado Animales Ocultos. Y durante el proceso, las bailarinas debían asomarse a las ventanas a ver qué animales alcanzaban a ver. Lo curioso es que esas observaciones acabaron en reflexiones sobre la libertad, porque las aves, aún en pandemia, podían desplazarse y los animales incluso parecían más libres por la ausencia de personas en las calles. De Ana Mora, muy interesante que se retome la atención al espacio verde común. Y Alejandra da las gracias. Muy interesante tu ponencia, Marta. Muchas gracias. Efectivamente es una de las vistas desde tu lugar, como el que muchos experimentamos, claro, cada uno en su latitud y cada uno en sus propias condiciones, pero sí, esta pandemia invita a la reflexión y efectivamente eso que has observado y que entre los comentarios muchos de los asistentes también llamó mucho su atención, genera líneas de trabajo para una mejor vivienda en las ciudades. Dejo abiertos los micrófonos si alguien quiere aprovechar estos últimos minutos del tiempo de Marta. Marta Cecilia, entendemos que Barcelona es una de las ciudades más cosmopolitas. Tú que has habitado en diferentes ciudades de América Latina también, ¿qué podrías comentarnos respecto a cómo podría haber sido esta circunstancia global en ese vivir la ciudad de una diferente manera en diferentes contextos socioeconómicos? Bueno, yo he vivido efectivamente, viví 6 años en Bogotá y preferiría seguramente vivir aquí, donde vivo ahora, que estar allí en Bogotá. Porque si bien es cierto que allí la ciudad no es tan densa, o sea, Bogotá no es densa, es muy esplayada, pero tampoco hay lugares públicos de calidad. Y lo que es peor, hay un signo perverso en el sentido en que la inseguridad hace que tú no puedas disfrutar de los pocos espacios públicos que hay. Entonces, yo prefiero 1000 veces vivir aquí, donde puedo salir a cualquier hora del día o de la noche sin sentir miedo. Eso para las mujeres es fundamental, no sentir miedo. Entonces, yo creo que sí que es importante que haya espacios públicos de calidad, que hayan espacios públicos que sean confortables, accesibles para todo el mundo y que se garantice que haya seguridad. Porque de nada sirve que haya espacios públicos estupendos y que las mujeres o que las personas adultas o que las personas mayores o que los niños no puedan acceder a ellos. Entonces, yo creo que es un cúmulo de factores que hacen posible que dentro de una ciudad, cualquiera que sea, la gente pueda tener acceso a unos espacios públicos cualificados en los cuales pueda gozar, disfrutar de la ciudad y también, ¿por qué no?, quitar un poco las penas de la vida cotidiana.
arreglar un poco la vida, si se quiere, ¿no? Y en época de confinamiento, estar 3 meses encerrada, que no tengas tú una libertad para poder deambular por la calle, para poder ir al campo, pues me parece que es importante tener esos espacios para poder salir de esos, digamos, de esos muros cotidianos, ¿no? Que nos impiden volar. Muchísimas gracias. Hemos llegado al fin de este espacio. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Dejamos A pendiente la vosotros. intervención de María Eugenia, que vi que levantó la mano.